Y porque aquí amamos el planeta, estamos directamente transmitiendo desde el CICI, el Centro de Investigación Científica del Estado de Yucatán, aquí en Mérida, Yucatán, y estamos muy contentos de tenerlo en el programa Doctor Carnevali, el doctor Germán Carnevali con nosotros. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto tenerle en el programa, doctor, y que me hayan permitido pues venir aquí al CICI a transmitir este programa tan especial y tan importante que es hablar un poco de la flora de Yucatán. Tenemos una flora inmensa que cuidar y bueno, es nuestra obligación como ciudadanos y como seres humanos cuidar nuestro planeta. Doctor Carnevali, platiquemos un poquito sobre este jardín botánico que tenemos aquí en Yucatán. Okay. Este jardín botánico, cuyo nombre es Jardín Botánico Regional Roger Orellana. Lo de regional se refiere que el énfasis de las plantas y las colecciones que tenemos es en la flora y la vegetación de la península de Yucatán. Y Roger Orellana es el nombre de un investigador que fue fundador del CICI y fue realmente el fundador del Jardín Botánico. Okay. ¿Hace cuántos años, doctor Carnevali, aproximadamente? ¿Cuántos años son, Julio? 40, ¿verdad? 40 sí. años. El Jardín Botánico tiene 36 años. O sea, de hecho, cuando el CICI se fundó, era un plantel de Enequén que justo lo estaban abandonando y hubo parte del terreno que quedó sin usar, no construyeron nada allí. Entonces nació la idea de hacer un jardín botánico. Y por supuesto, la primera idea fue desarrollar colecciones que uno llamaría hoy en día colecciones ecológicas, o sea, colecciones que representen los diversos tipos de vegetación que crece silvestre en la península de Yucatán. Entonces, de esa manera se hicieron colecciones que representan, por ejemplo, la duna costera, lo que uno cuando va a la playa y ve las plantas que crecen a la orilla del mar. Vegetación que representa los petenes, la selva mediana, la selva alta y, por supuesto, la selva baja, que es la selva nativa de aquí, de esta área de la península de Yucatán, de los alrededores de Mérida. Hubo un área que no se desarrolló, que yo nunca recuerdo exactamente cuál es el área, el pedazo que estamos conservando, selva baja caducifolia. Pero lo interesante es que ese sitio no se intervino y se lo dejó que se desarrolle y es el manchón verde más grande que tenemos dentro de Mérida. Okay. Y es un experimento de sucesión ecológica que tiene 36 años y es muy interesante ver lo lento que se recupera la selva en este sitio con las condiciones naturales. Aquello era un plantel de Enequén hace 36 años y hoy en día es una selva no muy alta, lo cual le dice a uno que si uno quisiera que esto se recuperara como fue antes de que se talara, debe tardar 60 o 70 años en llegar a su máximo desarrollo. Ok, doctor. ¿Qué podemos encontrar aquí en este jardín botánico en Mérida? Porque es bien importante decirlo, doctor, para cuidar nuestras plantitas en casa, para que podamos conocer un poquito más, pues tenemos esta referencia que es un jardín botánico aquí en Mérida y que tenemos un acceso, no está abierto siempre al público, pero sí manejan ciertos días abiertos para todo el público, ¿es correcto? Así es. De lunes a viernes, de 9 a 1. Sí, okay. Y se pueden hacer citas para venir en otros momentos. Pero o sea, con colegios, por ejemplo. Por ejemplo, con colegios, sí. ¿Qué podemos encontrar en este jardín, doctor? Entonces, como les dije ya, hay colecciones de corte ecológico que representan los tipos de vegetación que hay en la península. Hay hierbas medicinales, bueno, plantas medicinales. Hay una colección de plantas medicinales, sin embargo, no sería la colección que yo más recomendaría que vinieran a ver ahora, porque los árboles alrededor han crecido mucho y quedaron en la sombra. Sí, correcto. Y la gran mayor parte de las plantas medicinales son hierbas pequeñas que necesitan pleno sol. Okay. Entonces, ese tipo de hierbas, las cosas que más comúnmente usa la gente, que si la albahaca o cosas así, pues no se están dando muy bien. Hay árboles que algunos de ellos son medicinales y esos sí están en excelentes condiciones. Hay otras colecciones que están en excelentes condiciones y yo les recomiendo que visiten, por ejemplo, la colección de la selva alta. De la selva alta. Ahorita van a ver unas imágenes, cómo están los árboles. Realmente están floreados. ¿Es correcta el término? Correcto, sí. Es correcto. Y están hermosos, una sombra fabulosa. Sí. Ahorita hay un poquito de lluvia, pero eso nos refrescó y eso nos ayudó mucho también a la luz.
Ahora, doctor, ¿qué caracteriza la flora del estado? ¿Qué nos caracteriza? Y también de la península, por supuesto. La flora del estado de Yucatán es básicamente muy representativa de la flora de toda la península. La península de Yucatán es una inmensa planicie calcárea, plana, casi no tenemos montañas, Sí, no tenemos correcto. ríos, sino muy en el sur. Pero sin embargo tenemos los cenotes, tenemos las aguadas, pero no hay montañas. Entonces, la falta de montañas hace que no sea la flora tan diversa como es en otras partes de México y del mundo. Sin embargo, es una flora relativamente diversa. Tenemos aproximadamente 2.300 especies Wow. de plantas. Bueno, 2000, bueno, ok. ajá, No es todo, mucho. todo es muy relativo. Si ustedes ven Oaxaca, que es aproximadamente del tamaño de la península, Wow. tiene casi 9.000 especies de plantas. Ok. Pero Oaxaca tiene montañas, tiene ríos, tiene dos vertientes, una que mira al Pacífico, una que mira al Atlántico. Entonces, para lo homogéneo que es la península, pues nuestra flora es relativamente diversa. Tenemos muchas plantas interesantes, aproximadamente un 10% de la flora es endémica, Ok. que es un término que yo oigo que la gente usa con una acepción que no es correcta. Mucha gente dice tal planta es endémica, ok. pero endémica, la mayor parte de la gente usa el término para referirse a una planta nativa, Ok. que no es lo mismo que endémica. Endémica quiere decir que Por solo favor. crece en la península de Yucatán. Ok. Endémica es que solo crece En la, en la sí península. es endémica de la península. O de donde fuera. Exacto. Pero, ok. Endémica de Madagascar, solo crece en Ok. Madagascar. Pero, ¿tenemos alguna planta endémica, En el doctor? jardín botánico Sí. tenemos probablemente 3/4 partes de Wow. las especies de las endémicas de la península, las tenemos creciendo aquí en el jardín. De hecho, una de las colecciones que tenemos es una colección de endémicas que ha tenido el mismo problema que tuvo la colección de plantas medicinales. Ok. Se trató originalmente de ponerlas todas juntas, pero las endémicas de la península son de todos los tipos. Hay trepadoras, hay hierbas, hay árboles. Entonces es muy difícil cultivarlas todas juntas. Correcto. Las pusieron todas juntas, entonces les salió sombra, los cactus se murieron. Entonces ahora las endémicas están distribuidas por todo el jardín botánico. Ok. Y realmente haría falta salir pues con la gente que estamos aquí, que conocemos el jardín, Claro. para que le vayamos indicando, esta es una de las plantas endémicas. Por de la eso es península de importante Yucatán. un buen recorrido, doctor. Un buen recorrido. ¿Verdad? Es importantísimo. ¿Cómo cuál sería endémica? ¿Un tipo de planta? Hay muchas. El problema es que pero- la gran mayor parte de ellas no tienen nombres comunes. Ok. Aunque sea una, doctor, que nos diga que no sea tan común. Bueno, les puedo decir muchas. La Myrmecófila, que tiene una orquídea muy bonita, Ok. es endémica de la península de Yucatán. No tienen nombres comunes muchos de ellos. Ok. La gran mayor parte de nuestras especies endémicas son plantas del monte muy bonitas, pero la mayor parte de ellas no tienen usos conocidos, no han sido introducidos a la horticultura. Esa Myrmecófila que les menciono es una de las más populares. en populares. Yo, una cactácea no tiene nada que ver. Ah, qué bueno que lo A ver, recordaste. Porque no, sí, mira, las cactáceas son muy interesantes. De las cerca de 20 cactáceas que hay en la península, probablemente la mitad de ellas son endémicas. Ok. Y en la duna costera tenemos una especie de cactus globular pequeño, una mamilaria muy bonita, que es endémica de la península. De hecho, ese es un caso muy interesante porque refleja lo que le está pasando a muchas plantas de la península. Es una especie que está en peligro inminente de extinción. Es como un cactus. Es un cactus. No tenemos una por aquí cerca, no tenemos. No tenemos, pero ahorita importa, tomamos pero uno. se puede buscar después allá. Ok. Nativas, plantas nativas tenemos. Es lo Todo mismo. lo que no es lo mismo. No es lo mismo. A ver, la Estoy diferencia, diciendo, doctor, por todas favor. las plantas que crecen en la península de Yucatán son nativas. Todas las que crecen. Las 2.300 que crecen aquí son nativas. Ok. Bueno, entonces eso se puede subdividir un poco, pero endémica es que solo crece aquí. Ok. No se puede conseguir en ninguna otra parte del mundo en condición natural. Por ejemplo, nuestra mamilaria gaumeri, de la que les estaba hablando, uno la puede conseguir en una colección de cactus en Alemania, Ok. pero no es nativa de Alemania, solo crece en la naturaleza aquí.
Pero las otras plantas, las 2.300 que tenemos aquí, son nativas, que quiere decir que son parte de la vegetación natural. Entre esa cantidad de plantas nativas, uno lo podría dividir como en dos categorías. Una, las que son verdaderamente nativas, o sea, que llegaron aquí por sus propios medios, y otras que son asilvestradas. Que llegaron solitas. No, esos son que el hombre las introdujo, a propósito o sin intención, y se han convertido en parte de nuestra flora. La chaya es un caso interesante. La chaya, no se rían, la chaya es un monstruo. La chaya es una cosa que no existe en la naturaleza. La chaya es una versión domesticada de una planta silvestre. La planta silvestre es muy común, la hay aquí en los alrededores de Mérida, y tiene unas espinas que pullan. Es lo que de acuerdo. Chaya brava o mala mujer la llaman también. No me pregunten por qué yo no le puse el nombre. Así que, entonces, la chaya es especial. La chaya es un genotipo, un individuo monstruoso, no tiene defensa, él no se podía defender. Si no fuera porque el hombre la ha reproducido vegetativamente, ya se hubiera extinguido. Porque ella no tiene cómo defenderse de la herbivoría. Y obviamente se puede consumir sin ningún problema, sin ningún problema. La chaya también es muy interesante, y este es otro ejemplo que yo menciono regularmente cuando me preguntan cosas de aquí. La gente dice, bueno, la comida yucateca, ¿no? Entonces yo les pregunto, dime qué comiste tú hoy que fuera yucateco. Entonces comienzan a decir, bueno, comí espelón, ¿no? Eso no es nativo de aquí. Y así todo. La única cosa que la gente come regularmente que es nativa de la península es la chaya. La chaya. Nada más. Nada más. Todo lo demás viene de otras partes del mundo. La chaya sospechamos que se originó aquí en la península de Yucatán. O sea, apareció esa mutación y los mayas locales la agarraron y la reprodujeron. Pero ahora se ha extendido y yo le he visto que la cultivan en Tabasco y he visto que la comen en algunos sitios de Oaxaca. Pero básicamente es un elemento clásico de la comida yucateca. Sí, claro, aquí los huevitos con chaya, las chayitas, bueno, infinidad los papazules, ¿no? Esas cosas el brazo de reina. El brazo de reina lleno de chaya. Y además es muy saludable, doctor. Claro Nos da mucho hierro, además es diurética. Exacto, qué bueno. Cada que ahorita hagamos un video de YouTube. Doctor, ¿qué tipo de planta nos recomienda tener en casita? Aquella persona que nos gusta tener nuestro propio cultivo, nuestro propio huerto, ¿qué nos aconseja tener? ¿Qué cultivamos? Yo soy horticultor por gusto, cultivo muchas plantas en mi casa. Y una cosa que uno aprende cuando uno es horticultor es que tener plantas bajo cultivo es una propuesta muy diferente a las plantas en la naturaleza. Son dos cosas diferentes. En la naturaleza, la planta tiene sus raíces en la tierra, entre piedras, y el suelo es una entidad viva. Tiene microorganismos, tiene gusanitos, anélidos, tiene muchos animales que hacen que la tierra esté todo el tiempo en flujo constante de nutrientes, descomposición de materia orgánica, hay ventilación, hay hongos que hacen micorrizas. Cuando uno toma una planta y la pone en una maceta, la historia es completamente diferente. Ese suelo que está allí ya no tiene todo ese componente. Entonces muchas veces uno piensa que la mejor forma de cultivar una planta es imitando. Yo lo encontré en este tipo de suelo. Toma ese tipo de suelo y la pone en la maceta. No necesariamente va a crecer así. Y cada planta es un caso particular. Hay muchas plantas de la península que son muy interesantes para cultivar. Depende de qué es lo que uno quiera. Sí, me hizo favor de regalar una planta de chile habanero, color amarillo, y color naranja. Y algo bien interesante, doctor, me duró muchos años y de verdad yo creo que, no sé qué le pusieron, pero es de las plantas y de lo que más he podido cultivar y de lo que más fruto, es correcto, me ha dado. Siembro muchas cosas en su casa, pero muchas veces no me ayuda, trato de regarlas correctamente, de hacer el proceso. Creo que se me da eso de la planta, de sembrar en casita, pero a veces no tenemos esa información a la mano, porque nuestra tierra es diferente. Bueno,
Hay Ahora- mucha información hortícola que uno puede consultar. Además, para eso estamos aquí en el Jardín Gracias, Botánico, doctor, para sí. que vengan y nos pregunten. Tenemos algunas ideas nosotros aquí sobre qué cosas se pueden cultivar. El chile habanero es interesante, el chile habanero no es de La Habana, Ok. ni es yucateco tampoco. Ok. El chile habanero es nativo de Sudamérica, pero esta historia la hemos contado muchas veces. Cuando Cristóbal Colón llegó a, como se llame la isla ahí cerca de Santo Domingo, Guanajaní o como se llamaba el sitio, él encontró que los aborígenes de allí tenían piña, que viene de Paraguay, tenían yuca, que viene del norte de la Amazonía, tenían maíz, que viene de México, Claro. tenían cacahuates, que viene de Paraguay, tenían todo lo que la gente come hoy, guanábana, que viene de las Antillas, todas las plantas que comemos hoy en día, ya los aborígenes las habían movido de un sitio a otro. Ok. El cacao es nativo de Sudamérica, ya los aborígenes lo habían movido de un sitio a otro. Entonces, el chile habanero tuvo una historia parecida. Los chiles se domesticaron en dos sitios diferentes, se domesticaron, bueno, en muchos sitios, pero donde domesticaron más especies fue aquí en México y después en el sur, en Perú y Bolivia. Y en la Amazonía domesticaron otros chiles también. Ok. Y el chile habanero es esa especie, el Capsicum annuum, es del norte de Sudamérica, y de ahí lo movieron para todas partes. Ok. Y aquí ahí- llaman habanero, yo creo que a todo lo que nos llegaba de Cuba, en la época que era más fácil navegar a Cuba que ir al DF, nos llegaban las cosas por esa vía, y entonces lo bautizaron chile habanero. Ok. Pero entonces no es de Yucatán. No es de Yucatán. Entonces, bueno, yo después de mi chile habanero, ¿qué nos recomiendas sembrar en casita? Pero doctor? ¿por qué? Cultive su chile habanero. ¿Cuál es el problema? También se da. Cualquier cosa que se Ok. dé es cultivable. De acuerdo. De Chile, nativo de la península de Yucatán, el único chile que es nativo de la península de Yucatán es el chile mash. El mash. Los chilecitos esos chiquititos. Es el mash que Ese- se me ha secado. De verdad. El mash se te ha secado aquí. Sí, bueno, Así no sé qué ha pasado, pero efectivamente las plantitas logran su tamaño y luego se secan. Y según yo tengo buena mano, doctor, entonces ayúdenos, por favor. Mira, con los chiles pasa que los chiles que nosotros consumimos, la mayor parte son chiles que están domesticados por el hombre. Y en el proceso de domesticación nosotros queremos que la planta invierta todo lo que produce en la fotosíntesis, lo invierta en dar frutos. Entonces, en ese intento, la planta deja de producir defensas, deja de producir fibras para mantenerse. O sea, ella se convierte en una pobre planta minusválida. Entonces, la única forma de cultivar los chiles que produzcan exitosamente es en invernadero. Okay. Todos estos chiles que nosotros comemos, los poblanos, todas esas cosas son cultivados en invernaderos de esos tipos israelitas o cosas así, ¿no? Okay. El que tiene más chance de darse es el chile mash, que es silvestre. A los demás chiles, al igual que le pasa al tomate, Ok, sí, correcto. ajá, y le pasa a los morrones, Ok, sí. les cae un virus que hace que las hojas se manchen de amarillo y se retuerzan. Y eso es un animalito chiquitico, un homóptero que las pica y le transmite y no hay forma de evitarlo. Ni con nada. La única forma es cultivándolas dentro de un invernadero. Ok. Entonces, yo no diría que los chiles son las mejores plantas para uno. Si uno quiere cultivar su chilito para comérselo, está maravilloso, pero como planta de ornato Claro. yo no lo recomendaría. Hablando de plantas de ornato típicas de Yucatán, doctor, podemos encontrar obviamente aquí en el Sisi y tiene sus ventajas. Ajá. ¿Qué ventajas serían las que tienen hoy las plantas de ornato? Ok, otra vez. Vamos a ver Venga. con cosas que hemos dicho ya otras veces. Uno lo primero que se tiene que preguntar es, ¿para qué quiere uno la planta? Okay. Entonces, si es una planta de maceta bonita, pues hay muchas opciones. Si uno quiere un árbol en la casa, usualmente ¿qué quiere uno que le dé el árbol? Fruto Fruto o sombra. o sombra, correcto. Exacto. Ay, qué bueno que vean. Entonces, Correcto, doctor. claro, porque para fruta también puede ser una trepadora, Sí, claro, puede de ser acuerdo. una hierba, ¿no? Pero cualquiera de ellos. Con respecto a los árboles, nosotros vivimos en un área, toda la península de Yucatán,
que tiene estaciones marcadas. Tenemos una estación lluviosa, tenemos una estación seca y la gente habla de una tercera estación que es la de nortes. Ok. Okay. Pero lo importante es que durante la estación seca, la mayor parte de nuestros árboles nativos tiran las hojas. Entonces, realmente pocos de nuestros árboles nativos son realmente buenos para poner en las casas. Sí tenemos especies buenas, nativas, pero son especies menos conocidas. Una es esta que cultivamos aquí, la anfitecna, jicarita la llamamos, ¿no? El jicarito es un árbol nativo, ahí está, lo podemos... Ajá. Fíjense, nuestro querido siricote, que lo están viendo ahí, sí, miren, ¿cómo no? Fíjense qué casualidad, cuando más necesitamos que nos dé sombra, ya nos abandonó y nos tiró las hojas. Tuviéramos un cultivo de café. Sí. Okay. En ningún sitio del mundo donde crece el café silvestre, que son solamente unas montañas en Somalia y en Etiopía, el café tampoco es nativo de por allí, nunca va a encontrar usted miles de plantas de café una al lado de la otra. Nunca. Nunca. Las plantas no crecen así en la naturaleza. Cuando ustedes entran al bosque, aquí o en Somalia, ustedes van a ver una planta de una especie aquí y la otra está 100 metros más allá y otra está 50 metros más allá. Están todas separadas. Los bosques tropicales tienen muchísimas especies, están todas como individuos aislados dentro de una matriz de otras especies de plantas. Eso evolutivamente tiene la inmensa ventaja de que evita que suceda lo que se llama el síndrome del convento, que es que cuando una monja le da gripe, a todas les da gripe. Entonces, en la naturaleza, cuando un árbol le da gripe, él le da su gripe y se muere, puede ser, pero no le cae a los demás porque está rodeado de árboles de otras especies. Pero si ustedes ponen miles de plantas de café juntas y una se enferma... Por supuesto. Ok. Entonces, la única forma de producir plantas, o sea, agricultura, a esa densidad de cultivo es añadiendo pesticidas. Desafortunadamente, no hay otra manera de hacer agricultura. Ok, doctor. Quiero agradecer... Quiero decir una cosa más. Por eso es que están ahora propugnando, y tiene sus bemoles, pero es interesante discutirlo, el caso de la milpa. Porque en estos sistemas agroalimentarios que usaban los grupos ancestrales nuestros, los amerindios, pues ellos usaban un sistema donde tenían relativamente pocas plantas de cada especie y muchas especies diferentes mezcladas en el mismo plantel de tierra. Entonces era menos factible que hubiera una epidemia de un hongo o de una plaga cualquiera. Ok. Esto es bien importante cuando usted va y compra productos orgánicos, es importante que tenga el sello y la garantía de que es un producto orgánico, porque de esa manera, como bien dice el doctor Carnevali, bueno, estamos cuidando nuestro medio ambiente, doctor. Así es. Quiero agradecerle muchísimo, doctor. No es la primera vez que está conmigo el doctor, no lo habían visto a cuadro porque no estábamos en Pláticas de Café, estábamos en otro programa, en Tiempos, en radio, pero quiero agradecerle, doctor, siempre esa disposición que tiene para con el programa. Gracias, Julio, y gracias por esa información que pocas veces tenemos acceso y muchas veces no entendemos y hablamos de esos temas sin entender, y hoy, bueno, entendimos muchísimas cosas gracias al doctor. Un placer por haberme tenido aquí y espero algún día colaborar con ustedes otra vez. Seguramente, doctor. Será bienvenido, por supuesto. Gracias, doctor. Gracias. A usted muchísimas gracias. El doctor Germán Carnevali estuvo con nosotros, no se preocupe, ahorita nos vamos juntos y quiero agradecerles a ustedes por seguirnos en Pláticas de Café, porque recuerde que aquí amamos el planeta.